Viajar es muy rico, es una de mis pasiones, pero emigrar es otro cuento. Trae cosas hermosas, pero también retos a los que me enfrento cada día. Y al igual que yo, son muchas las personas que han migrado y que tienen historias por contar. A ellos va dedicado este podcast, mis amigos sin visa ni pasaporte. Este episodio representa la opinión de quien libremente participa y no determina o compromete la posición de sin visa ni pasaporte respecto a la migración. Hoy tengo un invitado muy especial y yo llego a él, o más bien él llega a mí a través de su esposa, que es Milena, toda una manager, pues su representante me vendió la idea de invitarlo a este espacio, entonces le doy la bienvenida a Jason Zuluaga. ¿Cómo estás? Hola Paulina, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Bien o no? Súper bien, muy contenta de tenerte aquí y más que tienes una historia pues como muy bonita y muy interesante por contar. Entonces, bueno, primero quiero que nos cuentes un poquito como quién eres, a qué te dedicas y dónde estás en este momento. Bueno, Paulina, nada, a vos muchas gracias por invitarme. A ver, ¿quién soy? Bueno, yo soy Jason Zuluaga, soy un colombiano paisa, super paisa, con raíces en un municipio de Antioquia que se llama Cocorná. Digamos que mi profesión es comunicación, pero pues hace 9 años emprendí labores en el mundo humanitario. En estos momentos, hoy me encuentro en Túnez, en el norte de África. Espectacular, pues yo hasta el momento eres el primer invitado que tengo en este lugar. Y bueno, entonces, antes de que nos cuentes como un poquito tu historia, yo sí quisiera saber cómo fue tu niñez. O sea, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo creciste? ¿Cómo es como tu núcleo familiar? Sí. Bueno, nada, mi niñez o mi núcleo familiar, sí, yo soy el hijo mayor de un matrimonio de dos personas pues, que salieron de Cocorná. Tengo un hermano menor de 28 años y nada, yo crecí, digamos, en un hogar muy tranquilo, estrato medio, un hogar que por momentos tuvimos muchas dificultades, pero nada más allá, pues soy graduado del INEM del Poblado incluso. Y bueno, como te digo, es una familia muy normal en Colombia. Bueno, y te quiero preguntar, pues, o quería más bien saber eso, es como, ¿por qué llegas al mundo humanitario? ¿Qué de pronto te pasaba siendo niño que te llamaba la atención o te gustaba ayudar a los demás? O sea, ¿dónde nace como esa inquietud? Ve, eso es muy extraño. Cuando yo era más pelado, tuve un amigo que trabajaba en el mundo humanitario y siempre me pareció muy atractivo como lo que él hacía. Y en algún momento, tenía por ahí unos 18 años, dije como, qué chévere en algún momento poder hacer esto. Pero nunca pues como que lo busqué y ya luego realmente el mundo humanitario llega a mí por accidente. Yo le digo a todo el mundo que yo soy un bobo con suerte, porque estaba en el momento que era, a la hora que era, con la persona que era, ¿sí? Y nada, yo trabajaba en Teleantioquia, estaba en esa época recién llegado de Australia y trabajando muy normal, pues como en Teleantioquia tenía contratos por prestación de servicios y una persona un día me dijo como, ve, necesitan a alguien que hable inglés y que tenga experiencia en logística. Y yo en ese momento estaba cubriendo como unos huecos de producción de televisión, entonces yo le dije, pues yo hago eso, en la televisión el productor es como el logístico, yo hablo inglés, pues no sé, si querés, y me presentaron un personaje que cambió mi vida en ese momento. Y nada, ahí Ujú. empecé como con todo este rollo en el 2015. Bueno, entonces devolvámonos un poquito y es que tú nos dices que tú primero estuviste en Australia. Contanos un poquito cómo fue esa experiencia, porque sé que estuviste un tiempo, regresaste y ahorita nos vas a contar bien por qué te quedaste. Entonces, empecemos Sí. por ahí. Sí, ve, en el 2012 con mi familia nosotros estamos pasando una época muy difícil económicamente. Eh, yo trabajaba pues en Teleantioquia, yo estaba allí, pero las dificultades económicas pasaban y pasaban y pasaban. Entonces un día mi familia, mis primos y mi tía me dijeron como, ve, Jason, ustedes están pasando dificultades económicas muy fuertes, ¿por qué no te vas a Australia? Allá puedes estudiar, aprender otro idioma y seguro eso te va a abrir otras puertas. Y nada, pues
decidí hacerlo, empecé pues como todo ese proceso, me fui a Australia, estuve 2 años larguitos allá y bueno, nada, me tocó hacer de todo pues, o sea, lavar carros, lavar casas, limpiar edificios, lo que saliera. A mí me decían, aquí hay plata, hay que hacer esto y yo arrancaba para lo que fuera, para lo que fuera. Y nada, así estuve, como te digo, pues 2 años larguitos y nada, pues un día decidí como venirme de vacaciones a Colombia y me quedé. Entonces, bueno, contanos un poquito por qué te quedaste, porque Ah, sé que tienes un hijo y sí, según como, pues, sé antes de preparar este podcast, como lo poco que sé de ti hasta el momento, no fuiste capaz de regresar por tu hijo. Entonces, contanos sí. cómo fue ese regreso y cómo fue estando allá, porque me imagino que ya en Australia también tenías como tu vida, lo que hubieras podido como construir en ese tiempo. Entonces, ¿cómo fue tomar la decisión de quedarte? Sí, ve, yo decidí no volver a Colombia hasta que no pagara todas las deudas de mi familia, o por lo menos parte de las deudas de mi familia, que me permitieran a mí llegar como con una tranquilidad económica, o no económica, pero digamos que me permitieran llegar más tranquilo, porque cuando me fui la verdad es que teníamos muchísimas dificultades. Entonces, nada, cuando decidí volver estaba con mi hijo, bueno, sin nada, estaba pues compartiendo todo el tiempo con mi hijo, yo no lo quería dejar. En ese momento mi hijo tenía como unos 6 años más o menos y nada, pues para mí había sido muy duro todo el tiempo solo en Australia, viéndolo por videollamadas. Y 2 días antes de irme, de tener que devolverme, porque yo tenía tiquetes pues para devolverme, yo empecé a hablar con él y él empezó a llorar y me decía, pa, no te vayas, pa, no te vayas. Y eso me partió el corazón. O sea, literal me partió el corazón. Entonces decidí volver a Teleantioquia, ir a hablar con la persona que era mi jefe antes de irme. Le dije, "Ve, me está pasando esto. Yo necesito quedarme, ayúdame. Nada, pues me dijeron, no, Jason, vos dejaste acá las puertas abiertas. Si tenés un poquito de paciencia, unas 2 semanas, pues estamos abriendo nuevos proyectos y quizás te podamos ayudar. Y ese día dije, o sea, ni siquiera hice intento de hacer maletas. Ese día dije, aquí me quedo. Dejé todo en Australia, dejé un carro, dejé mis cosas, dejé ropa nueva, dejé absolutamente todo, todo, Ujú. todo, todo, todo y nada, me quedé. Y bueno, ¿y entonces qué hiciste con lo que tenías en Australia? Pues tenías amigos, me imagino, o cómo resolviste Ve, esa parte. yo en Australia vivía con primos, con una prima y con su esposo. Eh, entonces, pues nada, yo les dije como vendan todo y pues después miramos qué hacemos, pero yo no, o sea, no me voy a devolver y no me voy a devolver y ya. Ajá. Y me quedé. Ay, bueno, no, yo creo que eso también fue un golpe de suerte, pues porque seguramente esa decisión cambió el resto de tu vida y a lo que te dedicas hoy. Entonces, Total. sí, total, pues porque ya habías empezado un camino, pero bueno, así es la vida del migrante. Yo creo que uno ya toma más fácil esas decisiones una vez al haberte ido de tu país y decir, bueno, lo dejo todo, pero ya tener ese pedacito ahí de tu vida en Colombia, más teso regresar. Y además la edad que él tenía. Sí, sí, claro, y lo que te decía en algún momento, mi hijo es mi talón de Aquiles. O sea, yo creo que es la única razón por la que yo todo el tiempo estoy pensando en seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Y como vos decís, nada, haberme quedado me cambió la vida, pues, o sea, finalmente después de que me quedé, empecé una relación con mi esposa o con mi actual esposa, pues que en ese momento éramos amigos, pues, y nada, me cambió por completo la vida. No, bueno, esta historia está súper buena. Entonces, contanos un poquito. Eso fue más o menos como en el 2014, según la Sí, línea cronológica que tengo de tu historia. Resulta que en el sí. 2015 empiezas a acercarte mucho como a este tema humanitario a través del proceso de paz en Colombia. Entonces, contanos un poquito cómo empieza esa experiencia. Sí, mira, como te decía ahorita, yo soy un bobo con suerte, así, tal cual, ¿sí? Yo tenía una muy buena amiga que necesitaba traducir unos documentos de español a inglés y me pidió el favor que le ayudara. Y estando con ella, me dice como, ve, imagínate que mi jefe viene ahorita, si querés quédate acá un momentico, yo te lo presento.
Y eso fue como amor a primera vista, o sea, eso fue como que el man y yo hicimos match de una, como que hicimos clic, hablamos, resulta que él también había vivido y trabajado en Australia y estudiado, entonces digamos que teníamos algunas cosas en común y nada, el man me dijo, eso fue como un miércoles, ve Jason, ¿por qué no me envías tu hoja de vida? Y miramos qué hacemos, porque me interesa mucho tu perfil y más que nada, pues que no es tan fácil encontrar una persona que sepa de logística y hable inglés. Yo no, pues de una, se la envié, tuvimos como unos pequeños retrasos, pero al final nada, le entregué la hoja de vida, el man me llamó, me dijo, venite a Bogotá, me mandaron los tiquetes para ir a Bogotá, una entrevista y eso fue pues inmediato. Bienvenido, nos gustó tu perfil, bienvenido y mañana te vas para el Meta. Yo fue como que, ¿qué? De una, sí. Y ahí Ujú. empezó como todo ese proceso. Entonces, era una organización que era la organización garante del proceso de paz dentro del marco de acción contra minas, que se llamaba Ayuda Popular Noruega, o se llama Ayuda Popular Noruega, donde trabajé pues como varios años y ahí empezó todo ese proceso en el mundo humanitario. Empecé pues como teniendo las primeras reuniones en el Meta, entendiendo qué era lo que estábamos haciendo. Luego tuve la oportunidad de que ellos, bueno, estuve solamente 3 meses como logístico porque me dijeron como no, vos tenés otros potenciales, vamos a explotarte otros potenciales y ahí pues empecé como a crecer, a subir dentro de la organización, a llegar al punto a que ya era el encargado como de manejar los campamentos, como el punto focal tanto para el gobierno como para mi organización, pero también para los actores armados con el que estábamos trabajando en ese momento, que eran las FARC. Entonces yo era el coordinador de uno de los campamentos o de los campamentos, dependiendo donde estuviera en su momento, en donde teníamos personal del gobierno, personal de las fuerzas militares, personal de las FARC y nosotros como garantes. Y éramos como no diría como una familia, pero vivíamos todos juntos en un campamento y cada uno pues velaba como por sus responsabilidades. ¿Y cuál era en sí tu rol? O sea, al estar como en ese escenario, ¿de qué te encargabas tú? Era como la parte administrativa, ¿cierto? A ver, nosotros teníamos el Ejército Nacional, que eran las personas que hacían el desminado como tal, las labores operativas de desminado, ¿cierto? Teníamos unas personas o unos agentes del gobierno que eran pues como los garantes del gobierno de que las FARC estuviera cumpliendo con el tratado. Teníamos personas de las FARC que eran quienes nos indicaban en dónde estaban los campos minados y qué tipo de artefactos explosivos podíamos encontrar. Y nuestra labor como tal era como administrativa de todo el campamento, que tuviéramos alimentación, que tuviéramos hospedaje, que no tuviéramos ninguna fallas dentro del campamento, que cualquier necesidad que surgiera por parte de cualquiera de los actores que teníamos allí, entonces se supliera pues como a tiempo, el tema de salud, bueno, en fin, como todo este Ujú. tema de coordinación y administración. Bueno, y durante ese proceso a ti te envían a Alemania como a capacitarte. Contanos un poquito de eso también. Sí, ve, resulta que eso, todo ese proceso que te he contado fue como 2016, 2017 más o menos, hasta el final del 2016. En el 2017, la organización para la que yo trabajaba empezó a operar como un actor de desminado humanitario, ya aparte del proceso de paz. Entonces empezamos como a hacer como a implementar algunas capacidades nacionales y dentro de esas capacidades nacionales a mí me envían primero a Bogotá a tener un curso y luego de que terminó ese curso, me dieron como, vos tuviste un desempeño súper bueno, como la retroalimentación que recibimos por parte del Centro Internacional de Ginebra fue muy buena de tu parte, entonces vamos a enviarte a Alemania también como para que tengas como una especialidad. Y ahí fue donde me enviaron a Alemania, allá estuvimos pues como participando en el mismo entrenamiento, pero digamos que de una forma más global y más internacional, donde tuvimos gente de absolutamente todas partes del mundo. Y pues nada, fue en Hammelburg, Alemania, donde básicamente era una base militar del ejército alemán, entonces fue súper Mm, interesante como todo ese tema. Y ujú. nada, ya volví a Colombia y empecé a dictar esa misma capacitación dentro de mi organización y con otras organizaciones afines que en ese momento estábamos trabajando. Súper chévere. Te quiero Sí. preguntar, digamos, algo particular o curioso
que nos cuentes tanto de lo que te pudo haber pasado durante el proceso de paz en lo que participaste o en esa experiencia en Alemania, como que algo que te haya llamado la atención. Mira, a mí el proceso de paz o participar en el proceso de paz me marcó mucho en muchas cosas positivas, ¿cierto? Eh, una noche estábamos cenando todos juntos y una chica que era miembro de las FARC en ese momento empezó a contarnos historias de algunas dificultades que tuvo en un enfrentamiento. Y estábamos con un sargento del ejército y ese sargento del ejército dice, ¿cómo así? Yo también estuve en ese enfrentamiento. Entonces empezaron a hablar los dos acerca del enfrentamiento y resulta que los dos habían coincidido en la misma batalla o en la misma, sí, en la misma Ujú. pelea, llamémoslo así. Y eso me marcó muchísimo cómo nosotros como humanos sí podemos perdonar. Y después de haber estado peleando, haber estado en un mismo enfrentamiento, sentarse y yo no diría reírse, pero sí como recordar eso y decir, mira dónde estamos ahorita sentados, ¿cierto? Mira Ujú. que sí podíamos sentarnos a hablar, mira que sí podíamos estar juntos en la misma mesa. Entonces eso a mí me marcó muchísimo, para bien. A mí me pareció muy, muy, muy teso eso que pasó y me pareció muy lindo pues que de verdad dos personas que literal se habían dado bala Sí, estuvieran total, sentados en la misma mesa y finalmente fueran, pues no sé si amigos o no, pero pudieran convivir sin ningún problema. total, qué bacano y Sí, qué uf, lección porque uno una lección de vida también, impresionante. como que uno también en la vida, pues por muchas situaciones puede tener como ciertos enfrentamientos que no Sí, sí, son de sí. una guerra, una pelea, pero uno también guarda mucho rencor y carga con eso y es, Total, por ejemplo, otro nivel pues de dos personas que se pueden sentar a hablar y como superar eso también. total, Paulina, ve, en otro momento nosotros recibimos una delegación de las FARC que llegaba al campamento de Briceño, en el Orejón, Antioquia. Estábamos allí y entonces de La Habana nos enviaron como una comunicación que iban a enviar unas personas que iban a venir a diferentes lugares del país a hacer la pedagogía acerca del proceso de paz por miembros pues, de las FARC en ese momento. Ujú. Y la primera persona que se baja de ese helicóptero era el comandante del Frente Noveno de las FARC, pues que era digamos, el grupo que controlaba la región de Cocorna o la región del Oriente Antioqueño, de donde yo soy, y Mm, pues que yo sabía muchísimas historias, ¿cierto? ujú. Y a mí en ese momento me dio como, pucha, es que yo estoy de verdad, estoy haciendo algo para que esto no le vuelva a pasar a nadie o para que mi hijo no tenga que vivir eso. Y en una charla con ese personaje, él me decía como, pues sí, pasaron muchas cosas en esa zona del Oriente, yo sé que fue muy difícil y es muy bueno conocer a alguien, en ese caso, que fue víctima de nosotros o víctima de ese conflicto y que puede estar trabajando en ese proceso. Y a mí lo único que se me ocurrió decirle en ese momento fue, ¿sabes qué? Es que yo creo en ese proceso porque yo no quiero que mi hijo viva lo mismo. Y yo espero de verdad que después de ese proceso ustedes cumplan y vos cumplas con eso y no volverte a ver así. Y pues nunca más volví a verlo, pues, pero la verdad para mí fue muy impactante ver que esa persona aceptara de muy buena forma. Yo no diría que el reclamo, pero sí como que yo le chocara en su ideal. Y fue una conversación supremamente amena. Sí, con eso te quería preguntar algo y es que muy teso porque ellos siguen unos ideales de los que seguramente están convencidos. Sí. ¿Tú percibías de verdad como arrepentimiento? Sí, 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 sí. Mucho arrepentimiento en unas cosas y en otras no, Ujú. ¿sí? Digamos que en algún momento tuve la oportunidad de sentarme con un alto mando y él me dijo estas palabras. Yo estoy convencido de que los ideales que nosotros tenemos, pues, eran ideales o son ideales que sirven para Colombia. Quizás en donde estamos fallando o en donde fallamos es en cómo los estábamos buscando después de mucho tiempo. Entonces ya como que listo, se quedó ahí y ya Ujú. yo no seguí tocando más el tema, pues porque de todas formas había momentos
en los que las conversaciones se podían volver un poco álgidas. Sí, claro, y tensas. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez sentiste miedo? No, no, Nunca. nunca, nunca, Ujú. nunca, nunca. Era No, verdad, pues yo como un espacio seguro. era un espacio que yo nunca me sentí en peligro. Era un espacio en el que siempre se respetó como la zona de distensión, en donde ni el ejército Ujú. podía entrar armado, ni la policía podía entrar armada, ni la guerrilla podía entrar armada. Y la verdad, te hablo por mi experiencia y por lo que yo viví, nunca en el tiempo que estuve en estos campamentos vi una sola arma por parte de ninguno de los actores. Mm, Siempre ujú. fue súper serio eso. Bueno, muy chévere saberlo, pues porque yo creo que es un testimonio demasiado humano y cercano como a esa experiencia, a lo que uno está muy lejano, pues porque Sí, digamos que uno lo vivía pues por las noticias, lo poco que se lograba como comunicar, pero nunca habría imaginado cómo era el trasfondo de esto, qué personas participaban, entonces súper chévere, como que nos compartas eso. sí, Bueno, digamos que también has tenido experiencia estuviste en Nigeria y estuviste en sí. Ucrania. Contanos un poquito qué hiciste, pues qué fuiste a hacer allá. Luego del entrenamiento en Alemania, y digamos que de la experiencia que tomamos en Colombia en el tema de identificación de campos minados, eso se llama un proceso de estudios no técnicos, ¿sí? Entonces, el estudio no técnico es básicamente recolectar evidencia, recolectar información y, y hacer la identificación de los campos minados. Yo cogí, digamos que buena experiencia en Colombia y también por las personas que conocí en Alemania y por una persona muy cercana a mí en Colombia que también me ayudó mucho y que quiero mucho. En algún día me dijo como, ve, Jason, vos ya has dictado esta capacitación en Colombia de estudios no técnicos para muchas personas y yo necesito dictar esa misma capacitación en Nigeria. Envíame tu hoja de vida a ver qué pasa. Entonces le envié mi hoja de vida y efectivamente gustó y bueno, me enviaron a Nigeria a, a capacitar a las personas en Nigeria en cómo identificar campos minados basados en recolección de evidencia. Y allí estuve pues por un tiempo, capacité, si no estoy mal, en Nigeria como unas 25 personas en una ciudad llamada Yola, pero que trabajaban en una ciudad llamada Maiduguri, que es la ciudad, digamos que por, por historia más afectada por el conflicto en esta zona o en ese país. Entonces fue una experiencia súper linda, pues porque fue trabajar con personas de otra cultura, de otra región. Incluso fue un choque cultural para mí el primer día, porque lo primero que hice fue como dar mi mano para saludar y a las mujeres no se les puede tocar, entonces fue como entender un Mm, poquito ujú. ese tema, fue algo súper bonito, una experiencia maravillosa pues para mí y eso me abrió también como puertas ya para explotar en ese mundo humanitario y empezar a ir a diferentes lugares del mundo. Súper chévere. Tengo dos preguntas. Una, siempre es en inglés, Sí, sí. siempre en inglés, bueno. ¿Y qué otra cosa como cultural viviste allá que te haya llamado la atención, de pronto con la comida o eso que decías Uy, pues de las sí. mujeres? Contanos un poquito de eso, pues porque yo de Nigeria pues no conozco nada. Dios mío, Paulina, mira, la comida fue un choque muy fuerte para mí. Yo aterrizo en la capital de Nigeria, que es Abuya, y allá me tenía que quedar 2 noches mientras salía el vuelo mío hacia Yola. Y lo primero que hago es como salir a buscar comida y encuentro como los asaderos que nosotros tenemos en la calle. No sé si alguna vez has pasado por la glorieta de la 10 que hay Sí, como esos sí. asaderos, Ajá. pero era una vaina, pues la verdad, las condiciones de higiene eran nulas. Cero. La comida se veía súper mal, entonces yo decidí como solamente comer en restaurantes de cadena internacional y eso era a punta de hamburguesa pues porque no había pues como mucho Lo alrededor. conocido, pues lo confiable. Uf, sí, y la vieja confiable Sí, pues, sí. la vieja confiable. Y ya luego pues que llegó a Yola, me empiezan a dar, me ofrecen pues la comida súper picante.
No, Dios mío, y yo soy Ajá. malísimo para el picante. O en ese momento pues era muy malo para el picante. Entonces, sí, tuve como algunas dificultades ahí con el tema de la comida en Nigeria porque ellos comen ¿Y demasiado cuánto picante. tiempo Pues. estuviste allá? Allá estuve como unas 5 semanas, 4 o 5 semanas, si no estoy Siempre. mal, sí. Ajá. Sí, allá estuve un tiempo prudente, pues como para conocer mucho, pero bueno, también tuve pues, unas posibilidades muy lindas de conocer la frontera entre Nigeria y Camerún, que tiene unas culturas súper lindas también allá, pues es una combinación de todo, Ujú. No, muy sí, bacano, muy chévere y sí. súper enriquecedora pues la experiencia porque yo creo que también en el tema humanitario, pues yo no sé también según pues donde estudiaste, si tú veías este tema de comunicación para el desarrollo, que realmente es todo ese tema como humanitario, pero yo creo que uno desde la comunicación se conecta mucho es como con el otro, con el sentir del otro, con servir, entonces súper bacano como que fuiste encontrando un camino que te debe llenar mucho, pues sobre todo porque profesionalmente te has desarrollado, pero yo creo que eso llena mucho es como de forma como personal. Sí, es que sabes que vos tocas un punto clave y es, yo tengo formación actoral, yo empecé a los 7 años a hacer teatro con el Mm, Teatro Popular de Medellín ujú, y con EPM, con el grupo de EPM, y estuve como hasta los 20 años haciendo teatro, pasé por diferentes grupos, pues estuve en el TPM, en el grupo de EPM, luego estuve en un teatro que se llama el Teatro Trueque, del cual soy miembro fundador, y yo creo mm. que todos esos temas de comunicación y de ser uno también como, o sea, yo creo que la formación actoral y la formación de comunicación lo vuelven a uno más sensible, ¿cierto? Y le enseñan a uno cómo hablarle a diferentes personas. Y la verdad, yo creo que ese es el éxito de mi Mm. carrera, que tengo como esa sensibilidad para hablar con el otro, para escucharlo y para también entender qué está pasando con el otro. Súper. Y yo creo que eso lo Sí, percibí también la primera vez que hablamos tú y yo. Pues porque se te sí, nota como una calidez y como un don de gente súper grande, que hablando de don de gentes, digamos que cuando preparaba esto, yo me di cuenta que fue que Milena, pues si tú conocen a Sebas, Sebas sí, de sí, Panamá. sí, Entonces, sí, sí, entonces sí, a mí esa palabra se me quedó ya relacionada con Sebas porque Sebas también es así, o sea, la forma de ser de él no, también es así. Entonces, sí, yo creo que eso pues lo resalto mucho en lo que te he conocido y seguramente eso sí. se ve, pues sí, es un plus demasiado importante en lo que tú haces ahora. Sí, no, lo que te digo, yo creo que ese ha sido el éxito en mi carrera humanitaria y es saber entender a las personas y saber que yo le digo a todo el mundo, cada persona es un mundo diferente. O sea, yo cuando estaba en Australia, muchas veces tuve que ir a limpiar casas y en esas casas me trataban igual como si yo fuera una persona del común, porque finalmente eso soy, ¿cierto? Y porque al final del día, cuando yo terminaba de limpiar ahí, yo tengo en mi vida, tengo una familia, tengo un hogar, tengo seres queridos, ¿cierto? Entonces, cada persona es un mundo y cada mundo merece como ese sentido de respeto, pues, y ese sentido de razón de ser. Entonces, sí, yo creo que eso es fundamental, pues, como en toda la carrera que Ujú. llevo. No, total, y eso me conecta mucho lo que estás diciendo porque realmente es lo que yo he querido hacer con este podcast. Son personas del común que tienen historias súper valiosas que uno Sí, a veces puede estar muy lejana de conocerlas. Y yo te lo decía sí, cuando conversamos la primera vez, y es que quizás para ti puede ser muy natural lo que tú haces, pues porque te has dedicado a eso hace mucho, pero no es una profesión o no es una ocupación común. Entonces me parece súper bonito tener como este espacio para conocer tu historia y no, pues y además agradecerte por abrirte a contárnosla. no, siempre a mí me encanta hablar de todos estos temas, pues, y sí, es que finalmente quizás uno lo vuelva muy, eh, no seamos como del común, ¿cómo lo digo? Quizás uno lo sienta muy del común, pero al final del día, crear impacto en las personas, yo creo que eso es lo que más me ha llenado. O sea, yo le digo a todos mis colegas o las personas que están como bajo mi línea de mando, hey, el día que yo me vaya a ese programa, yo no quiero que me digan o que recuerden a el jefe directo que tenían, sino que digan, ¿te acuerdas de Jason? Porque finalmente una posición a mí no me va a hacer absolutamente nada, pero Jason
yo quiero que Jason dé un impacto en esas personas. Ujú. Mañana o pasado mañana se acuerden de mí como Jason y no como, ah, sí, ese man era mi line manager. No, a mí una posición no me hace diferente. Ay, qué bonito y qué bonito que lo veas así. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar con Ucrania. Contanos, por favor, cómo fue tu experiencia allá, además que fue el año del COVID. Sí, sí. No, Ucrania fue una experiencia súper bonita. Mira que fue la primera vez que yo vi nieve en mi vida. Vamos, porque llegué en pleno invierno, estábamos a menos 17 grados centígrados. Dios mío, Pucha. yo me quería Ajá. morir. Y todo el mundo me gozaba porque, claro, yo decía, es la primera vez que veo nieve en mi vida y todo el mundo me Ajá. gozaba. Eso fue el primer día que llegué, que conté eso, al otro día, cuando yo iba entrando al edificio donde iba a dictar la capacitación, me prendieron con bolitas de nieve. Ajá. Es súper charro, pero bacanísimo. Eh, no, Ucrania, una experiencia maravillosa. Fue en la época recién, cuando yo llegué de Ucrania a Colombia y a los 2 o 3 días cerraron todos los aeropuertos. Mm, O sea, yo ajá. por nada Por poco te me quedas. quedo parado Claro. Ajá. en París. Entonces, además fue muy bonito también porque fue la primera vez que por una casualidad de la vida conocí París, que era un sueño Ujú, para mí. Yo viajaba de Kiev a París, de París a Panamá y de Panamá a Medellín. Y resulta que en Kiev tuvimos un retraso de 9 horas y perdí las otras conexiones. ujú. Entonces, cuando llegué a París, nada, pues yo me bajé del avión y me dijeron, señor Jason, mira, acá está su tiquete para mañana, acá está el hotel, esto es una plata para su alimentación, se queda en ese hotel, no sé qué, pero pues yo estaba en París y era un sueño para mí ir a Sí, París. claro. Entonces, Ajá. nada, yo de una fui, me instalé en el hotel que queda ahí al ladito del aeropuerto. eh, y lo primero que hice fue ir a preguntar cómo puedo ir a la Torre Eiffel y me fui Ajá. a conocer en un frío increíble, pero bueno. Entonces, nada, ya pues llegué a Colombia luego de Ucrania y pasó todo eso el COVID, pero en Ucrania fue una experiencia súper bonita también. Allá entrené como unas 30 personas, si no estoy mal, no recuerdo muy bien el número exacto, y eran personas del ejército de Ucrania, del Ministerio de Defensa, de una organización con la que yo estaba trabajando en ese momento. Y nada, pues, como te digo, seguimos pues como ese periplo y conocí muchísimo, conocí diferentes ciudades. Me encontré con unos amigos que había conocido en el curso de Alemania, Ujú. entonces ellos trabajaban allá, me invitaron, nos fuimos pues a conocer como 2 o 3 ciudades y fue súper bonito. Entonces, llegas a Colombia y la pandemia, ¿y qué pasa entonces en tu vida? Pues porque si tú dabas esas capacitaciones y viajabas en especial tanto, ¿qué pasa en ese tiempo? Sí, imagínate que, nada, pues 2020 todo parado, entonces la organización en la que yo trabajaba, que era Yo Popular Noruega, en ese momento cerró el programa, pues cerró el programa, estuve en mi casa como 6 meses sin trabajo, luego la familia de la mamá de mi hijo me dijeron como, ves, si quieres venir a trabajar en una empresa de textiles, vos tenés una formación humana que nos puede servir para ayudarnos. Estuve trabajando allí 2 meses y luego me invitaron a una entrevista de trabajo para irme a trabajar a La Guajira en un campamento de refugiados que tenía la organización para la que trabajo ahorita, se llama Ujú. DRC. Entonces me invitaron a La Guajira, hice esa entrevista, me dieron la posición y me fui a trabajar a La Guajira en un campamento de refugiados como comunicador. Ujú. Y pues nada, allí estuve 2, 3 meses, que era el contrato, y luego otra organización humanitaria con la que había tenido mucha cercanía en Colombia, que se llama Humanity and Inclusion. Ujú. Ellos también tenían pues como un programa de desminado humanitario, entonces me llamaron como, ve Jason, vamos a abrir una posición para ser oficial nacional de entrenamientos de personas y vos tenés pues, pues una espalda muy fuerte con el tema de entrenamientos, nos gustaría saber si te interesa, entonces ya pues que presenté mi hoja de vida, presenté como todas las pruebas, la entrevista y pasé, y con ellos estuve trabajando desde el inicios como marzo del 2021
hasta octubre del 2021, que es donde ya me vengo a Libia a trabajar. Bueno, y entonces contanos de Libia, ¿qué estás Uf. haciendo ahora? Porque es muy teso porque mira, como que te has pasado casi toda tu vida viajando, pero no has sido un migrante que se queda en un solo lugar. O sea, vos Estable, volvés a sí. Colombia, vas para otro lado y súper chévere porque igual es llevar como tus conocimientos a muchos lugares del mundo. Entonces, como que muy bacana la experiencia, pero también cómo ha sido para ti antes de que nos cuentes de Libia, no establecerte del todo en un lugar. Yo sé que ahorita tú vas varias veces a Colombia al año y vuelves al lugar pues en donde tengas que trabajar, pero para ti, ¿cómo ha sido ese tema? Porque debes tener tu hogar, pues obviamente estás casado con nuestra manager Milena, pero esa estabilidad, ¿cómo la manejas? Es un tema muy complicado. A ver, digamos que a mí el estar cambiando de países no me afecta tanto, pero salir de mi país me afecta muchísimo. Sí, o Ujú, sea, vos no te imaginas lo que es dejar a mi esposa, despedirme de mi esposa y de mi hijo en el aeropuerto. Lo hemos hecho muchas veces, ¿cierto? Yo voy a Colombia 3, 4 veces al año, me quedo un mes, 20 días, bueno, lo que más pueda, pero dejar a mi esposa, a mi hijo, a mis papás, a mi hermano, siempre me da durísimo y yo creo que nunca me voy a acostumbrar. El último abrazo con mi hijo a mí me parte en dos, el último abrazo con mi esposa me vuelve nada, pues, ujú, eh, pero lo que te digo, a mí, digamos que no estabilizarme en un solo país, al final del día no me ha molestado tanto, porque es que llevo muchos años ya como en ese recorrido. O sea, incluso cuando estuve trabajando en Colombia, todo el tiempo estaba viajando entre ciudades. Ni siquiera era como decir voy a estar en este lugar establecido, no, siempre era como diferentes ciudades, pues ujú. porque era mi trabajo, ¿cierto? Y es como a lo que decidí dedicarme. Y he contado con la fortuna, pues, de que mi esposa ha entendido muy bien mi labor. Porque además yo empecé esta labor cuando nosotros estábamos empezando a tener una relación Ujú. y digamos que ha sido como un constante en nuestra relación. Y yo he sido un bendecido, pues primero porque encontré con una mujer en la que yo puedo confiar el 100%, ¿cierto? Y segundo, porque ella ha sabido entender mi situación, pues, y desafortunadamente yo siempre digo, no he sido profeta en mi tierra, pero he tratado de ser profeta en otras tierras y llevar a mi tierra, pues, o dejar a Colombia en un lugar siempre muy alto. Entonces ese tema pues como de estar cambiando de países a mí nunca me ha afectado mucho. Digamos que al principio es un duro el tema de la cultura y de las comidas, ¿cierto? Pero yo como de todo. O sea, yo lo Ujú. único que no como en mi vida es mondongo, de resto yo como de En todo. serio, yo amo el Sí. mondongo, te puedo decir que es lo que más extraño al estar aquí, porque no he encontrado nada parecido. Pero, No, 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 no. pero sí, tenés también una capacidad de adaptación muy grande, pues porque mira Sí, que como te has movido en eso, pues durante tantos años, entonces para ti es fácil el manejo de aeropuertos, de camas, pues porque es que no te acostumbraste pues, a una cama y a una almohada. sí, Entonces, es verdad. muy bacano, pues porque sí lograste encontrar en eso como el sentido de tu vida, entonces el resto es como pura adaptación, pero se te debe dar fácil también. Sí, yo siempre le digo a todo el mundo, yo solamente necesito tres cosas: una cama para dormir, internet para estar comunicado con mi familia y un baño. De resto yo me las arreglo como sea. Ajá. Y me imagino que vas Sí. súper ligero de equipaje también. Tendrás lo básico, ¿cómo Sí, haces? sí, pues dependiendo, o sea, por ejemplo, normalmente cuando viajo a Colombia, pues me llevo solamente un morral de mano, pues porque yo tengo como mis cosas en Colombia, pero si son viajes de menos de un mes, normalmente viajo muy ligero de equipaje, pues, y digamos que me aprendí a acomodar también y compré como mis cosas pequeñas para mis viajes, ¿cierto? Entonces que la toalla viajera, que el kit viajero, donde empaco el champú, el jabón, no sé qué. Ujú. Sí, cositas pues como que uno va aprendiendo ahí como con el tiempo. Sí, claro, que le dan mucha Sí, facilidad también a ese estilo de vida, pues porque sos nómada, nómada y donde te sí, lleve tu trabajo. en algún punto sí, sí. Bueno, hace el año pasado tuve que visitar 15 países diferentes Mm. y, y en algún punto yo decía como realmente era como mi mochila
y listo, voy es por donde voy y bueno, eso me está llevando el mundo por eso y eso y será por algo. No, muy bacano ese estilo de vida. Ahora entonces sí, contanos qué haces en Libia, pues a qué te dedicas, porque también viajas constantemente de un lado a otro, entonces contanos un poquito cómo es esa labor hoy. Sí, ve, yo en Libia soy el gerente de programas de estudios no técnicos y educación en el riesgo de minas. Entonces, ya te había explicado que estudios no técnicos es como la identificación de campos minados, ¿cierto? Y Ujú. la educación en el riesgo de minas es como llevar mensajes de prevención para que cualquier persona que encuentre un artefacto explosivo, no necesariamente un campo minado, cualquier artefacto explosivo, sepa cómo actuar para evitar un accidente, ¿cierto? Entonces, gracias a mis habilidades comunicativas, he logrado como generar diferentes estrategias que me han surgido efecto pues en varios países, pues en Colombia también lo hice pues ahorita en Libia hemos tratado como de hacer algunas innovaciones. Entonces, sí, pues básicamente estoy todo el tiempo entre Túnez y Libia, porque Libia es un país en conflicto, es un país en conflicto entre dos estados. Ujú. Entonces, las dificultades para acceder a una visa es muy difícil. Entonces, digamos que mi base operativa es Túnez, pero cada vez que tenemos visa, de una me voy para Libia a trabajar allá el mayor tiempo posible. Y en esas andamos. Yo también pues como que dicto capacitaciones para la Autoridad Nacional de Libia, para el Ministerio del Interior, para algunas organizaciones externas a mi organización, perdón. Y pues sí, en esas me las paso. Bueno, y contanos un poquito el tema de la visa, porque es difícil que la den, cada cuánto entonces te la dan, qué tenés que hacer. Ve, es un tema muy complicado porque es el tema de la inestabilidad política del país, ¿cierto? Entonces, inicialmente cuando llegué yo a este programa, me dieron la visa a los 3 meses y era una visa por 6 meses de entradas múltiples sin problema. Después de eso, el gobierno libio decidió no darle visas a ningún actor humanitario durante un año y medio. Mm. El año pasado, en el 2023, hubo una tormenta, el huracán Daniel, que mató a casi 35.000 personas en una Mm. ciudad de Libia, en los cuales pues cayó incluso personal que trabaja bajo mi línea de trabajo o bajo mi línea de mando, y nos dieron una visa por una semana Mm. para ir a hacer una evaluación y mirar cómo podemos hacer desde el mundo humanitario, cómo podíamos aportar. Y ya luego, ahorita en enero, perdón, nos dieron visa por 3 meses, pero nunca sabemos cuándo nos van a dar visa, cuándo no. Entonces, Ujú. y de hecho, el que te den una visa no te garantiza que te dejen entrar al país. ¿Y por qué no? O Nadie sea, sabe. te la dan, pero ¿y qué? Pues, porque Sí, ¿en qué pero sí, momento te la pueden negar o sea, llegas y te pueden devolver o qué? sí, sí, ¿En serio? sí, sí, es Qué muy teso. complicado. O sea, normalmente yo siempre que viajo, viajo con un permiso del Ministerio de Defensa. Pues a mí nunca me han puesto problema, pero sí, sí he tenido casos de compañeros que no nos dejan ingresar y les toca devolverse. Qué teso. Entonces, el tema es más una inestabilidad política, perdón. Ujú. No, Sí, tremendo. sí. Jason, ¿qué ha sido lo más bonito de todos estos años dedicado a esta labor? Bueno, digamos que lo más bonito, la semana pasada me pasó algo súper bonito, que yo incluso lo posteé en mis redes. Yo normalmente no posteo mucho acerca de mi trabajo en mis redes porque, pues, por temas de seguridad es difícil, ¿cierto? Pero la semana pasada me enviaron a una ciudad que se llama Tahuerga, en Libia. Yo estaba en Libia, Ujú. ¿cierto? Eh, y es una ciudad que en el 2016 fue completamente destruida por la guerra. Cuando te digo completamente es que llegó al punto de tener cero habitantes. Cero Mm. habitantes, fue completamente destruido. Ujú. Y lo que encontré fue pues mucha destrucción, claramente, ¿cierto? Estando allá, estábamos destruyendo un artefacto explosivo, un proyectil, y pues yo me fui a hacer como un poquito unas charlas con las personas
que estaban alrededor, explicándoles por qué era importante que cuando vieran ese tipo de cosas no las toquen, que las reporten de inmediato para poder tomar acciones con eso, y explicándoles que las acciones se hacen con personas especializadas en eso, ¿cierto? Y en uno de esos momentos, pues claro, yo estaba hablando en inglés y tenía un traductor al árabe, y una persona dice, pero ¿quién es usted o por qué no habla árabe? Entonces, pues yo les expliqué, no, yo soy un colombiano, yo también he vivido las inclemencias de la guerra que ustedes pasaron, yo también he sufrido el tema de la guerra, y ahora pues estoy trabajando en una organización humanitaria. Y ese señor llega, voltea y dice, o por lo menos fue lo que me tradujeron, ¿no? Ujú. Eh, que él acaba de decir que nunca había conocido un colombiano y que lo único que sabía de Colombia era las series de Pablo Escobar Mm. y que ahora conocía a un colombiano que salvaba vidas. Ay, Ve, a mira. mí se me puso la piel de gallina, Y Paulina. también. A mí Ay, se no, me puso la piel de increíble. gallina, no te imaginas. Yo decía Qué como, teso. qué bonito, estoy más que seguro que nunca un colombiano ha pisado esa tierra más que yo. Mm. Y que yo haya dejado esa huella en esa persona, yo, de hecho, si vos ves mi Instagram, yo lo posteé y yo dije, hoy todo valió la pena. Ese No, día todo valió la total. pena. Absolutamente todo valió la pena. Increíble. Qué bonito, porque de Sí, verdad que la labor que haces es tremenda. Pues, primer persona que conozco que hace eso y me causó mucha admiración cuando lo supe, porque si yo decía, esta historia la tienen que conocer más personas y qué bueno pues que tan sea la bonita. plataforma para que conozcan muchos tu historia y eso que uno vive cuando está también lejos. Y es que tenemos una huella que pareciera imborrable con el tema de Pablo Escobar tremendo. Sí, Entonces, como que cuando hay personas como tú o quizás personas como yo, que me puedo llevar bien con alguien en el lugar en donde estoy y ya es un referente diferente de Colombia, eso es una huellita que vamos dejando como a donde vamos. Entonces, no, me parece sí, súper. total, total. Y yo a donde llego hablo maravillas de mi país. Mire, nosotros tenemos muchas dificultades en Colombia, pero es más lo bonito que tenemos que lo malo que tenemos. Lo Mm. que pasa es que, yo no sé, siempre nos dejamos llevar por las noticias que siempre estamos hablando de las dificultades, que claramente existen, no se pueden esconder. Pero lo que tiene Colombia es una vaina maravillosa. Yo te puedo decir que yo me he recorrido Colombia desde La Guajira, desde Punta Gallinas hasta abajo al Amazonas. Ujú, Te puedo hablar maravillas de Colombia todo el tiempo porque conocí pues maravillas. Y ujú. Antioquia, pues ni hablar. Tuve la oportunidad de trabajar en un programa en Teleantioquia que se llamaba Antioquia es un tesoro por descubrir. Ay, Y sí, pues súper lindo, imagínate, yo lo veía. Sí, imagínate, sí, sí, sí. imagínate, no conocí Ujú. todo. No, Sí, sí, maravilloso. Bueno, no, me encanta todo lo que nos has compartido y ahorita entonces ya estamos por terminar. sí. Em, Tengo 10 preguntas y 10 respuestas rápidas. Listo, entonces Ok, lo primero que se te ocurra, bueno, vale. ¿cuál ha sido el momento más feliz durante todos estos años, pues, de tu vida viajando y en esta labor, pues, como una humanitaria que haces? Aparte del que nos acabaste de contar, pues, que ese yo creo que está en el top. No, yo creo que el momento más feliz fue haber visto cuando se firmó el proceso de paz y haber dicho, yo fui parte de esto. Ujú. Yo creo que eso fue algo que marcó mi vida. Bueno, ¿qué ha sido lo más retador? Uy, lo más retador, las culturas. Digamos, llegar a Libia y encontrar el Ramadán, uf, ha sido súper difícil, pero llegar a Myanmar el año pasado que estaba en Myanmar y me dicen, hoy te vamos a ofrecer una comida típica y la comida típica era un arroz con arañas y con hormigas revuelto. No. Eh, es retador, pero como te digo, yo como de todo. Yo dije, pues si esa Ajá. gente come y no se muere, ¿yo por qué me voy a morir? ¿Sí? Y me lo comí. Sabía rico, Sí, pero muy sí. retador saber eso, sí. No, demasiado. A mí eso me cuesta mucho. Sí, Pues el tema de la comida, sí, por ejemplo, aquí donde yo vivo, hacen mucho ancas de rana. Yo no sí. soy capaz. O sea, de solo verlas, yo, no, no, no. Bueno, ¿cómo es tu vida ahora? A ver, mi vida ahora es, digamos que yo la divido en dos partes, en mi vida laboral y en mi vida familiar, ¿cierto? Porque mi vida laboral es un vaivén de emociones. Todos los días tenemos un reto diferente, todos los días aparece un objeto explosivo diferente, todos los días tenemos un reto que,
que la situación política en Libia, que la situación en otros países. Yo ahorita estoy cubriendo una licencia de maternidad como coordinador regional, entonces no solamente trabajo para Libia, sino que tengo 11 países diferentes bajo mi Mm, responsabilidad y es un ujú, vaivén de emociones todo el tiempo, ¿cierto? Incluyendo Colombia, porque Colombia hace parte de mi responsabilidad en este momento. ujú, Mi vida familiar, digamos que yo considero que soy un afortunado, lo que les decía ahora, de tener una esposa que me comprende, de tener un hijo que comprende mi situación, y yo soy muy familiar, demasiado familiar, diría yo. Entonces, yo soy un afortunado de la vida, de tener la familia que tengo, de los primos que tengo, de las tías que tengo, porque todos, yo más que un grupo de familia, yo tengo un grupo de amor. ujú. Ay, bueno, y Sí. ya que cuentas de eso, Milena me contó que ustedes tienen un negocio familiar súper chévere, pongámosle la cuña, pues para que la gente que está en Sí, Medellín conozcan un poquito de esta empresa. sí, ve, mi familia, tengo unos primos que en la pandemia iniciaron a hacer hamburguesas para venderle a los amigos porque no tenían absolutamente nada y ahorita eso se convirtió en una cadena de hamburguesería que se llama Tierra Querida. Ujú, Entonces está pues como en muchísimas partes en Antioquia, ahorita están empezando a abrirse por muchas partes de Colombia y Milena y yo en conjunto con otro primo tenemos como una muelita ahí, tenemos una sede en San ujú. Antonio de Prado, así que bienvenidos todos los que quieran ir. Ay, bueno, acá les vamos a poner las redes sociales porque cuando Milena me lo mostró, yo dije, no, ya quiero comerme todo lo que venden allá porque Sí, se ve me encanta. delicioso. Entonces acá les Sí, sí, vamos a sí. poner las redes para que también vayan y coman bien rico. Vale. Bueno, una cualidad que creas que debe tener todo migrante. Adaptabilidad. Yo creo que si no te adaptas vas a sufrir mucho. O sea, porque hoy puedes estar en un 5 estrellas como te puede pasar, pero mañana, yo el año pasado estaba en Myanmar, en una ciudad que se llama Mae Hong Son, que es una ciudad limítrofe entre Myanmar y Tailandia. Y sencillo, o sea, te acostas aquí porque no hay más y ya, o sea, no Ujú, hay un hotel en toda la ciudad y ajá, es o te adaptas o vas a sufrir. total. Sí, Sí, sí. ¿Qué nunca extrañarías de Colombia? la guerra, nunca la extrañaría. Total. Sí. Bueno, pues esta pregunta creo que no te aplica porque es volverías a tu país, pero tú vuelves constantemente, entonces. No, y yo quiero volver y quedarme allá, o sea, Ajá. de verdad. Muchas personas me dicen como, es imposible cansarse de viajar. Y yo digo, es cansón, o sea, nadie se imagina Sí, el estrés de un aeropuerto, el estrés de que no me dejen entrar, el estrés de una visa. La semana pasada viajaba de Libia para Túnez y me tocó quedarme en Libia porque no me llegó la visa para Túnez, entonces pues pucha. es muy cansón, pero yo Sí. quiero volver a Colombia, yo allá tengo mis raíces, yo allá tengo mi familia. eh, lo que te decía, mi talón de Aquiles es mi hijo y mi familia, ¿sí? Ujú. Entonces allá tengo todo. Si yo quiero volver a Colombia. Sí, siempre, claro. Bueno, em, ¿qué te llevarías de tu país para tener a tu lado? Tantas cosas. Eh, Como les decía yo, las raíces mías son de un pueblo que se llama Cocorná. Y la riqueza natural que tiene ese pueblo es muy difícil de encontrar en cualquier otra parte. Entonces yo creo que yo me llevaría de Colombia para todas partes donde pudiera la riqueza natural. Ujú. Una canción que identifique todo este proceso como de tantos años viajando y trabajando. Algo, alguna que se te, pues que te recuerdes. Pues yo siempre que llego a Colombia, lo que pasa es que no me sé el nombre de la canción, pero yo siempre que estoy aterrizando le digo a mi esposa que cuando yo voy aterrizando a Medellín, yo como que tengo banda sonora en mi cabeza, Ajá. y es esa canción de Nietzsche que dice, ya Ay, vamos no, ay, llegando. yo quiero llorar con Yo, la canción, yo sí, tengo, no sí, sé, sí, o sea, sí. esa es como mi banda sonora cada vez que voy a llegar allá. ¿Sabes qué? Imagínate que pues yo tengo familia en Estados Unidos y me acuerdo mucho que una tía se demoró mucho tiempo en volver a Colombia, pues de Sí. vacaciones. Y me acuerdo que fuimos al aeropuerto por ella y cuando íbamos bajando por Palmas, donde ya se ve Medellín, mi papá le puso esa canción. No sé qué edad tenía yo, pero desde ese momento a mí se me quedó esa canción y la escucho acá y se me aguan los ojos, pues te Sí. digo. Es que, ¿sabes qué? A mí esa canción me marcó mucho porque después de la época tan fuerte que vivimos en la guerra en mi pueblo, en Cocornam,
hubo unas fiestas que se llamaron las fiestas del retorno y Ujú. mucha gente volvió en ese momento. Y ese fue como el himno de esas fiestas. Entonces, eso también me recuerda como mucho ese momento difícil de la vida, pero que se convirtió en un momento muy bonito. Se llama Mi Pueblo Natal, para que Mi pueblo sepas. natal. Muchas Ajá, gracias. sí, es muy bonita. Bueno, Sí, y pues yo creo que ahora me lo respondiste, pero ¿ha valido la pena todo lo vivido hasta ahora? cada segundo. Cada segundo de mi vida ha valido la pena, cada segundo de las experiencias que he tenido ha valido la pena. Eh, yo siempre pienso en que mañana, cuando mi hijo tenga un hijo o una hija o bueno, lo que sea, que él pueda decirme, él le pueda decir a su hijo, su abuelo o a su hija, su abuelo, es un referente para mí. Y todo lo que yo hago lo hago siempre pensando en hacer feliz a mi familia, pero sobre todo en que mi hijo, mi esposa y mi grupo familiar se sientan orgullosos de lo que he hecho. No, y seguramente es así. Pues yo me siento orgullosa y apenas te conozco, entonces seguramente ellos también. No, Sí, 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 y además que también es ese pedacito paisa en un lugar del mundo que uno no se imagina, entonces como que sí. sí, siente uno ahí las raíces. Bueno, No, yo soy más paisa que la arepa. no, sí se te nota, tranquilo, que ese acento pues no se, no se pierde nunca. Bueno, ya entonces para terminar, no sé si quisieras preguntarme algo o hacer alguna como reflexión o algo que quieras como compartir antes de la última pregunta. Pues más que una pregunta es agradecerte, Paulina. A mí mucha gente me dice, pero vos que sos de Teleantioquia, nunca has tenido un espacio en Teleantioquia. Y yo siempre digo, es que a mí no me interesa mostrar nada de lo que soy, porque lo que yo hago nace desde el corazón, ¿sí? O sea, de verdad, a mí me interesa muy poco, pues, o sea, yo no estoy desesperado porque la gente conozca qué hago, Ujú. pero este espacio me parece muy bonito porque finalmente lo que vos decís, en algún punto estoy haciendo algo bueno, ¿cierto? Quizás no para todas las personas vayan a pensar que lo que yo hago sea bueno, pero para mí eso nace desde el corazón y estoy haciendo algo bueno. Entonces me parece muy bonito ese espacio que estás creando. Vi lo de Sebas pues también que me encantó. Sebas es un ser maravilloso, pues una persona que quiero demasiado. Y cuando mi esposa me mostró ese podcast tuyo con Sebas, yo como, qué nota, qué bacano ver también que en diferentes espacios cada uno ha logrado impactar diferentes posibilidades. Entonces es muy bonito eso que estás haciendo, me parece muy bacano. Ay, no, muchas gracias. Yo creo que me sonrojé. Porque yo también creo que lo que uno hace con amor siempre va a estar bien hecho y va a dar sus frutos y al igual que tú, uno no lo hace como para que le den pues bien hecho, si lo Sí, estás haciendo bien, exacto. sino Sí. que yo creo que el trabajo habla por sí solo y lo que uno hace como con tanto cariño y de verdad como del alma, eso tiene que dar sus frutos y de verdad te quiero agradecer pues porque pues este espacio desde que supe de ti tenía las puertas, ventanas, todo abierto porque de verdad que son esas historias bonitas que tiene que conocer todo el mundo, no con pues con el ánimo de, ay, te vas a volver famoso porque estás haciendo tal, No, sino que son historias que marcan la diferencia, que son colombianos y son antioqueños que están en el mundo marcando la diferencia sí, con algo que como país nos ha afectado mucho y es el tema de la guerra. Entonces, cuando lo total. estábamos preparando, no sé si recuerdas que yo te decía que cuando hacía como el test, casi todos decían que lo que nunca extrañarían de Colombia era o la guerra o la inseguridad o la violencia, porque lo hemos vivido pues desde muchas generaciones. Entonces, de verdad Total. que sí, te agradezco demasiado pues como el tiempo, la disposición y la apertura pues como de contarnos como tantas cosas pues como de tu historia. ¿Y qué consejo le darías a alguien que de pronto ha encontrado como ese propósito que pueda ser como inspirador, pero quizás llevando una vida así de nómada? Pues porque es viajando, es entre aeropuertos, es también renunciando a muchas cosas que has renunciado tú y es estar pues en presencia con tu familia y con tu hijo. Entonces, ¿qué consejo le darías? Yo creo que las personas que tengan esa posibilidad tienen que poner en una balanza lo que quieren y las posibilidades que tienen, ¿cierto? Eh, para mí fue muy difícil tomar la decisión al principio
por dejar a mi familia, dejar a mi hijo, pero también sabía que era una oportunidad que llegaba y que si no la cogía se iba y ya, chao, ¿cierto? Porque las posibilidades llegan una vez en la vida. Y yo siento que la vida uno lo prepara para el siguiente paso, para la siguiente posibilidad. Entonces, si vos como migrante o como persona que vas a migrar porque encontraste una posibilidad, te sentís listo, no tengas miedo, porque los miedos no nacen con uno, los miedos llegan por diferentes circunstancias, pero los miedos no nacen con uno. Y dejar los miedos atrás. Cuando uno llega a un lugar diferente es descubrir nuevas cosas, nuevas culturas, nuevos aprendizajes, pero somos adaptables a todo, somos adaptables absolutamente a todo. Entonces si la persona considera que es el momento, no tenga miedo, porque los miedos lo único que hacen, mejor dicho, el único temor que uno debe vencer es uno mismo. De resto, todo es posible de sacar adelante. Ay, no, espectacular. Muchas gracias pues por este espacio, por ese consejo tan inspirador, porque es verdad, como que una veces se deja de los miedos y después de los miedos no hay nada. En cambio, aún con miedo uno se tiene que arriesgar y seguramente la vida le trae cosas mucho más bonitas. Mi jefe dice, si tenés un problema, no es el final. Y si es el final, y si el problema existe es porque no es el final. Sí, o sea, es como, bueno, está en inglés, pero es como, Ujú. no hay nada que te detenga. O sea, la única persona que te puede tener sos vos, nadie más, nadie más. Así que, dale. Con toda. Sí, sí, sí. Ay, bueno, no, despidámonos de todos, dígale chao a a la cámara. No, pues nada, muchas gracias a vos, Paulina, por ese espacio tan bonito y que así como yo sigan apareciendo muchas más personas que demostremos que Colombia ya no es Pablo, ¿sí o qué? Nosotros somos Total, fútbol, nosotros somos folclore, nosotros somos muchas cosas más bonitas. sí, así es. No, mejor no lo has Sí, podido decir. sí, sí, Muchas sí. gracias. Y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast. Si te gustó este episodio, suscríbete a mi canal y a mis redes sociales o compárteselo a alguien que le pueda gustar.